Continuamos con la sexta clase del curso Génesis Patriarcal. Llevamos 5 clases repasando la biografía de Abraham y estamos llegando al final, el momento culmen de su biografía, de sus hechos y de la demostración de su fe. Y nos quedamos en el capítulo 21, que vimos el nacimiento de Isaac, que fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, tanto a él primeramente como a Sara. Y ahora comenzamos con el capítulo 22, donde vamos a ver algo que para muchos es el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento. El evento más importante después de la vida y la pasión de Jesús es el segundo hecho más importante de toda la Biblia. Así que vamos a estar atentos y comenzamos por el capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Jah Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Para introducirnos vemos como de nuevo pasan 25 años desde que tuvo la anterior visita de Dios, donde le dice que iba a tener un hijo aproximadamente un año después. Pasa un cuarto de siglo donde la vida de Abraham está tranquila. En el capítulo 22, para empezar, ya vemos como el Señor o Dios Todopoderoso prueba a Abraham. Esto es una constante en su vida y una constante en nuestra vida. Dios siempre está probando. ¿Con qué objetivo? ¿Destruirnos? No, eso sería tentarnos. El deseo de Dios es hacernos pasar por pruebas, por etapas duras, por crisis, con el objetivo de hacernos madurar, perfeccionar nuestro carácter, para seguir perfeccionándonos a la imagen de la estatura de la plenitud de su Hijo Jesús. Así que probó a Abraham y le dijo: Abraham, lo llamó por su nombre. Dios es un Dios personal, nos llama por nuestro nombre. Pero él respondió algo muy interesante: heme aquí. Es una expresión de sumisión, de reconocimiento. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tu siervo está delante de ti. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Qué interesante que cuando el Señor le habla de su hijo, recalca varias cosas. Primero, le dice que es su hijo. Segundo, le dice que es único. Y tercero, le dices a quien amas. O sea, que toca las áreas más íntimas de la relación de un padre con un hijo. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, el capítulo 22 comienza ya con una dramática petición de Dios. Aunque tenía a Ismael, pero ya lo había despedido. Luego, realmente, con el que convivía era con Isaac, no tenía a más hijos cerca. Y tercero, a quien amas, en quien has depositado toda tu pasión, todo tu afecto, toda tu esperanza, porque llevabas toda una vida esperando que apareciera este hijo Isaac, que, como su nombre dice, hizo a Abraham reír de gozo. Y ve a la tierra de Moria. La tierra de Moria es muy interesante, esa montaña, porque en esa montaña se iba a construir el templo de Salomón. Y en esa montaña está hoy actualmente el templo que queda, o el muro de las lamentaciones, donde estuvo el templo de Herodes. Y ahora está la mezquita de Omán. Así que es un lugar señalado, pero todo comienza con este sacrificio que le pide Dios acerca de su hijo Isaac. Tú mismo, no otro, tú mismo lo sacrificarás allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante la demanda tan dramática que Dios le pide a su siervo Abraham, al que Dios llamó amigo suyo. No se puede pedir a alguien algo tan fuerte. Evidentemente, todo este pasaje está enfocado en el mismo Dios. Dios estaba mostrando a través de una historia natural, a través de un hombre con su hijo único a quien amaba, estaba mostrándole lo que él
miles de años después, iba a sufrir con su propio Hijo Jesucristo. Pero no anticipemos detalles, vamos a seguir adelante. Dice el versículo 3, que Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Fíjate que no esperó, ni se lo planteó, ni estuvo regateando con Dios, sino que por la mañana temprano amanece y empieza a prepararlo todo. A los 2 mozos, a su propio hijo, cogió la leña, como dice el versículo 3, luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Jah Elohim. ¡Qué diligencia más grande! ¡Qué fortaleza y qué obediencia! La verdad es que los cimientos de la personalidad de Abraham estaban bien cimentados en Dios. Llevaba Dios mucho tiempo tratando su carácter por circunstancias difíciles que había pasado y probándolo una y otra vez, trabajando en lo más íntimo de su ser para llegar a este punto en el que tendría que hacer este gran sacrificio. Así que al tercer día, de una vez que salen, 3 días después, alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y aquí vemos ya varias similitudes con respecto al sacrificio del padre cuando envía a su hijo. ¿A quién envía? A su hijo, su único hijo, y a quien él amaba. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. A él oíd. 2 veces dijo el Señor, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y por eso hace esa referencia en el versículo 2 a Abraham y a su hijo. Esos detalles son los que hacen referencia a su propia experiencia personal. ¿Y por qué tardó 3 días? Todo estaba calculado. Ya sabemos que 3 días fueron los que tardó Jesús desde su muerte a su resurrección. Aunque hoy ocurrieron muchas cosas, pero aquí Abraham pasó un suplicio, 3 días de calvario. En estos 3 días, Abraham tuvo que soportar la presión de caminar con su hijo, con toda la leña, sabiendo el destino que le esperaba, y no había otro pensar en su corazón que tengo que matar a mi hijo, tengo que sacrificarlo. Y serían 3 días horribles, espantosos y dramáticos, lo mismo que fue para Dios ver a su hijo morir en la cruz. Y dice el versículo 5, y dijo Abraham a sus mozos, permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos, después regresaremos con vosotros. Y aquí se perfila detalles específicos de lo que Abraham tenía en su corazón. Primero, deja allí al asno y a los muchachos y les dice, permaneced aquí con el asno. ¿No os recuerda esto algo? Cuando Jesucristo estaba en el huerto de los olivos y le dice a los apóstoles, permaneced aquí velando. Y él se fue con un tiro de piedra a orar al Padre en intimidad con él. Y entonces él entró en esa conversación tan agónica. Pues fíjate, aquí dice, permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí. Cristo y el Padre estaban en aquel huerto, en esa conversación agónica, en esa conversación dramática, pero solo los dos, el Padre y el Hijo y el Padre. Y en esta ocasión fue igual. Nosotros iremos hasta allí y nos postraremos. ¿Ante quién? Ante Dios. Cristo estaba postrado ante el Padre y sudó sangre de la presión tan grande que estaba sufriendo, pero ahí estaba postrado ante el Padre. Vemos la analogía. Después, y aquí viene algo muy interesante, dice, después regresaremos con vosotros. ¿Qué estaba indicando? Que había una fe inquebrantable, que Abraham sabía que volverían. ¿Por qué? Porque Dios dijo que de Isaac nacería una multitud, una gran nación, tan extensa como las estrellas en el cielo, incontable. Y Dios no miente, y Abraham lo sabía, porque se lo había demostrado a lo largo de su vida. Por eso dice, regresaremos los dos con vosotros. Esa era la fuerza que le hacía a Abraham
caminar hacia adelante, soportar esa agonía de 3 días, aceptar la voluntad de Dios sin rechistar. Era por la fe que él tenía en que su hijo resucitaría, porque él puede hacer lo imposible. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Otro detalle interesante. ¿Quién cargó con el madero? Jesús. Después de recibir esos latigazos que casi lo matan, tiene que coger la parte transversal del madero donde iba a ser crucificado. Tan dura era la carga, tan golpeado estaba, que tuvieron que coger a una persona que pasaba por allí para que pudiera llevar su carga. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. El padre acompañaba al hijo en todo el proceso de cautiverio, de crucifixión tan terrible. E Isaac habló a su padre, Abraham, diciendo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, hijo mío». Y le dijo: «Mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Me imagino que a Abraham, cuando escuchó estas palabras, se le rompería el alma. El dolor sería insoportable. Pero mirad, hay otra analogía con Cristo. Cuando Cristo estaba sufriendo y agonizando en la presencia del Padre, decía: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú digas». 3 veces oró esto y 3 veces le dijo el Padre: «No queda más remedio, hijo, tiene que ser así». Y dijo Abraham: «Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y ambos iban juntos. Otra analogía con la muerte de Cristo. Cristo, ese es el cordero para el holocausto. Quien realmente estaba allí siendo juzgado éramos nosotros. Pero en lugar de morir Isaac, muere un cordero que estaba allí. Por eso dijo: «El cordero lo proveerá Elohim para el holocausto», para que no tuviéramos que morir nosotros. Isaac no tuvo que morir porque el carnero apareció. Nosotros no hemos tenido que morir porque el Mesías apareció. Bendito sea su nombre. Y dice en el 9: «Cuando llegaron al lugar que Jah Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos». El hecho de que atara a Isaac puede parecer engañoso, que era para que Isaac no escapara. Pero Isaac sabía, ya veía venir lo que estaba ocurriendo, sin embargo no protestó. Él preguntó por el cordero, pero nunca se resistió, sino que obedeció a la voluntad de su padre y dejó que se fuera atado, en señal de completa sumisión al Padre. Jesucristo también fue atado. En el pretorio, cuando estaba con Poncio Pilato, cuando estaba siendo juzgado, en la casa de Caifás también estaba atado. Fue el Padre el que lo ató, fue el Padre el que condicionó todo aquello para que así ocurriera, aunque los ejecutores tuvieran toda la responsabilidad delante de Dios. Así que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo con determinación para degollar a su hijo. Terrible, ¿verdad? Situación. Pero el ángel de Yahvé lo llamó desde los cielos. Ya sabéis que el ángel de Yahvé es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios que desde los cielos Jesús llama a Abraham y le dijo: «Abraham, Abraham». Dios lo llamó con poder y autoridad para que Abraham parara y le dijo: «Heme aquí, Señor. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada». Le dijo: «Pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único». Evidentemente, Jesús ya sabía lo que Abraham iba a hacer, pero necesitaba la muestra para confirmar lo que Dios ya sabía, para testimonio a nosotros. Somos nosotros los que teníamos que ver el suplicio por el que pasó Abraham y la disposición que tenía para cumplir las órdenes de Dios sin cuestionarlo, porque
Abraham escuchó la voz de Dios, pero también escuchó la promesa de Dios. Escuchó la demanda, pero también la bendición. Escuchó la promesa. Y la promesa era que de este niño nacería una gran nación. Por lo tanto, si Dios le pedía que lo matara, Dios lo iba a resucitar. Y esa es la esperanza. Por eso Abraham es el padre de la fe, el que está justificado por la fe que depositó en Jesucristo. Evidentemente, su fe no era suficiente. Cristo tenía que morir en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto, Abraham no hubiera podido entrar nunca a la presencia de Dios, porque él mismo era inmundo. Necesitaba que alguien muriera por él. Se llama Jesucristo, es el que murió por todos nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, y que en base a nuestra fe, ahora esa muerte y esa resurrección cobren vida en nosotros y nos hagan nacer de nuevo. Y dice el versículo 13, entonces alzó Abraham los ojos, y he aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Creo que fue el momento más feliz en la vida de Abraham, cuando Dios le dice, no continúes, para en tu empeño, era una prueba. Quería saber si estabas dispuesto y disponible para realizar mi voluntad. Lo has culminado, así que ahora te voy a proveer del cordero que vas a sacrificar en lugar de tu hijo. Ese carnero que apareció ahí se llama Jesucristo. Ese carnero que estaba en la zarza representaba al Señor. Era la provisión de Dios. Bendito sea su nombre. Y Abraham fue y tomó este carnero y lo sacrificó en holocausto en el lugar de su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese hijo, recuerdo, somos nosotros. No hemos tenido que morir. El Padre tenía que matarnos, pero no hemos tenido que morir porque ya Cristo lo hizo. ¡Aleluya! Y llamó Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa Yahvé provee, porque él proveyó del carnero en lugar de su hijo. Por eso se dice hoy, en el monte donde Yahvé será visto, porque ese monte Moria es donde Cristo construirá el nuevo templo cuando Él vuelva en su segunda venida. Después de la gran tribulación, Él edificará el templo que será el que reciba a las naciones para adorarlo personalmente. Y dice la palabra, aquella nación que no vaya a rendirle tributo y adoración tendrá maldición y recibirá sequía y catástrofe en su propia tierra. Así que Él será visto en ese monte. Yahvé será visto. Bendito sea el nombre del Señor. Y el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Yahvé, es decir, revelación de Yahvé, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único. De nuevo Jesucristo dice, y juro por mí mismo, como dice Hebreo, porque no puedo jurar por nadie más grande que yo, que era lo que se hacía en el juramento, se juraba por alguien más grande que tú. Dios no puede jurar por alguien más grande que Él, sino por Él mismo. Decía Jesús, he jurado por mí mismo, revelación de Yahvé es esta, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en recompensa por obedecer mi voz. Jesús sabía la dureza de lo que se le había pedido, el sacrificio tan enorme. Nadie podía recibir una demanda mayor que esta. Por lo tanto, al responder afirmativamente y llegar hasta las últimas consecuencias, el Señor, por primera y única vez en toda la Biblia, jura por sí mismo que Dios bendecirá a Abraham. Por eso, el pueblo de Israel sigue vigente. Por eso ya está en la tierra prometida. Por eso es intocable. Aunque el pueblo de Israel se equivoque, cometa errores, por amor a Abraham, por el juramento que Jesús le hizo a Abraham, es que el pueblo de Israel no va a desaparecer. Al contrario, va a seguir creciendo, va a tener influencia en el mundo hasta que en la gran tribulación acepten al Mesías como su Salvador y formará parte de ese reino milenario junto con la esposa de Cristo, que es la Iglesia bendita. Y dice el 19, y regresó Abraham
a sus mozos que estaban esperando, ¿verdad? Luego se levantaron y fueron juntos hacia Beersheba. Beersheba es un lugar importante y habitó Abraham en Beersheba. Ahí fue donde anteriormente hizo un pacto con Abimelech. Acordaos el capítulo anterior que vimos que Abraham firmó un pacto con Abimelech porque estaba creciendo mucho y Abimelech temía y quería tener de su lado a Abraham para que si el enemigo atacaba, ellos pudieran defenderse mutuamente y para que Abraham nunca se rebelaba contra Abimelech. Así que en Beersheba firmaron un pacto, acordados, con 7 corderas. Por eso se llama Beersheba pozo del pacto o del juramento o pozo de las 7. Ber es pozo y Sheba no se sabe muy bien si es 7 o es juramento. El caso es que ambos elementos estaban en aquella situación tan importante. Y ahí también Isaac renovó su pacto con Dios en una de las manifestaciones de Jesucristo con él. Y Jacob también recibió una gran visión. O sea que ese lugar ha sido determinante porque ahí es donde Dios llevó a los patriarcas para comunicarse con ellos. Hay otros lugares también, pero Beersheba ha sido muy determinante. Dice el versículo 20, y ya hemos terminado con esta parte del capítulo que es el importante y el que refleja la profundidad de la prueba que Dios le pidió a Abraham y que es reflejo de lo que el mismo padre tuvo que sufrir con su propio hijo y su hijo con el padre allí en la agonía del Calvario, en ese monte Gólgota que es monte de la calavera. Hace un punto y aparte y comienza en el versículo 20 con una genealogía breve de la familia de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Y dice, después de estas cosas ocurrió que se informó a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor tu hermano, a Uz, su primogénito, a Buz, hermano de este, a Kemuel, padre de Aram, y a Keset, a Hazlo, a Pildas, a Gilda y a Betuel. ¿Por qué aparece esta genealogía que no pinta nada aparentemente? Porque dice el 23 que Betuel engendró a Rebeca. Este inciso ocurre porque Dios estaba preparando ya el futuro de su siervo Isaac. Estaba buscándole ayuda idónea y ya Rebeca estaba señalada por Dios, escogida por Dios para ser la ayuda idónea de Isaac y el tándem que iban a formar este matrimonio para poder seguir con el curso que llevaría a la simiente que es el Mesías, el Redentor de la humanidad. Por eso aparece en este cuadro Rebeca con sus hermanos. Es la única mujer que aparece en la lista, probablemente tendría más hermanas, pero Rebeca era la señalada. Estos 8 dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, cuyo nombre era Reuma, también dio a luz a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Y vea, pasamos al capítulo 23 de Génesis y dice así en el versículo 1. Y vivió Sara 127 años. Es la única mujer en la genealogía bíblica que aparece los años con los que falleció. ¿Por qué? Porque Sara es una mujer muy importante, es la princesa, es la mujer de Abraham, que es el patriarca, ¿verdad? Todos somos hijos de Abraham y ella es de alguna manera la madre, ¿no? Ella es la princesa de toda esa multitud. Tantos años fueron los de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba, que está en Hebrón, al sur de Israel, en lo que antes era la tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer el duelo por Sara y llorar por ella. Y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Parece que no estaban juntos. Recordad que Abraham se quedó en Beersheba. Sin embargo, Sara estaba en Hebrón. No sabemos el por qué estaban separados. Puede ser que fuera por motivos de trabajo, puede ser que fuera por alguna gestión. El caso es que algunos dicen que estaban separados y otros dicen que simplemente es un formalismo que acudió Abraham para hacer duelo por Sara. Sea que estuvieran juntos o separados, él la lloró porque era su esposa amada y aunque tuvo a Agar y también a Ketura, pero Sara fue su esposa amada desde el principio y vivió con ella 37 años de la vida de Isaac.
Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo: forastero y extranjero soy yo entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. ¿Por qué? Porque no quería tenerla cerca, el dolor sería muy insoportable, muy duro. Y tampoco tenía él propiedad, él tenía rasgos de príncipe, él era un hombre riquísimo, pero no tenía tierra en propiedad. Sin embargo, aquí surge su primer conflicto en el que necesita para poder sepultar a su esposa difunta en un lugar estable y permanente. Así que los hijos de Ed respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Fíjate qué curioso, un príncipe de Dios. Tenían un reconocimiento de Abraham superior. No era simplemente un hombre rico, era un hombre considerado, con autoridad, con prestigio. Sepulta a tu difunta en lo más escondido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Ed. Esto no era adorar, sino una reverencia y por la generosidad del ofrecimiento de todo aquel pueblo. Y les habló diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al final de su campo, que por plata llena me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. ¿Por qué Abraham escogió la cueva de Macpela, que era un lugar apartado, en vez de usar los sepulcros que le habían ofrecido, evidentemente comprándolo? Sin embargo, rechazó todas las ofertas y pidió este campo que estaba apartado, con una cueva, y que iba a usarla como sepulcro. Probablemente porque Abraham no quería compartir un cementerio con los cananeos, ¿verdad? Eran impíos, idólatras, y él quería mantener apartada a Sara. Y Efrón habitaba en medio de los hijos de Ed. Y respondió Efrón el heteo a Abraham a oído de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta a tu difunta. Cualquiera que lea esto puede pensar que realmente le estaban regalando el terreno. Pero entre los orientales ya sabéis que es muy habitual el mercadeo, el regateo. Era una forma amable de ofrecerle esta venta, pero no estaba pensando en regalársela ni mucho menos. Abraham se postró delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo: ojalá que tan solo me escuche, te doy el valor del campo, acéptamelo y sepultaré mi difunta allí. Y Efrón respondió a Abraham diciéndole: señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Luego esto muestra que era todo una forma estratégica de negociar, aunque en ese momento no había un deseo de abusar ni de tirantez, porque estaban hablando de la difunta de Abraham, pero era un protocolo que se hacía y que sin ese protocolo no había venta ni compra. Y oyó Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Ed, 400 siclos de plata corriente entre los mercaderes. Tenía que ser un territorio bastante extenso porque eso era una gran cantidad de dinero. Y se estableció el campo de Efrón, que está en la Macpela, delante de Mamre, el campo y la cueva que estaban en él, y toda la arboleda que estaba alrededor del campo en todo su límite. Quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Quedó confirmado, ese territorio le pertenecía ya a Abraham, era la primera posesión, era la primicia de lo que iba a ocurrir siglos después, cuando el pueblo saliera de Egipto para conquistar todo el territorio de Canaán. Pero ya había un territorio, una primicia que había sido comprada y estaba bien delimitada, apartada de toda la civilización cananea, reservada como pueblo de Dios para que ellos pudieran vivir. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva del campo de la Macpela frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán.
Y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Ed. Y terminamos recordando lo dramático que ha sido este capítulo 22 y 23, donde Abraham tiene que pasar la prueba de su vida, donde Dios le pide que entregue a su único hijo amado por él para sacrificio a Dios, donde Abraham con determinación obedece y al día siguiente sale, culmina todo lo que Dios le pide hasta que Dios le para, definitivamente Dios le libra por medio de un carnero que representa a su Hijo Jesucristo. En el 23 pasan años hasta que su amada Sara muere y la entierra, con lo que Abraham queda solo con su hijo Isaac y ya con una edad avanzada. Y aquí quedamos hasta la próxima clase, que será el versículo 24 y 25.